En una ciudad grande de España donde las calles llenas de luces y sonidos esconden historias que pocas personas conocen, vivía Javier, un joven mecánico que trabajaba día y noche para construir un futuro digno, pensando siempre en el amor de su vida, Elena, quien había sido su novia durante muchos años y quien para él representaba absolutamente todo lo que soñaba tener, porque él no pedía lujo ni poder ni una vida exagerada, solo quería amor, estabilidad, un hogar humilde pero lleno de verdad. Sin embargo, jamás imaginó que la persona por quien estaba dispuesto a darlo todo era la misma que destruiría sus sueños con una frialdad capaz de romper cualquier corazón humano, porque el amor es hermoso pero también puede ser una daga mortal cuando cae en manos equivocadas, y la historia de Javier estaba a punto de demostrarlo con una intensidad que nadie podría olvidar. Una tarde en la que todo parecía normal mientras Javier revisaba detalles finales de su boda, preparando cada pequeño elemento para comenzar una nueva vida con la mujer que amaba, Elena apareció transformada, con una mirada dura, arrogante y cargada de desprecio, diciéndole que no quería casarse con él, que no quería una vida pobre, limitada y sin grandeza, que ella había nacido para ser rica, poderosa, admirada en una sociedad donde el dinero compra respeto, atención y estatus, mientras lo miraba como si él fuera poca cosa, como si su esfuerzo no valiera nada, como si los años de amor fueran basura tirada en una esquina fría y vacía, dejando a Javier sin aliento, sintiendo cómo su alma se desgarraba sin poder comprender cómo el amor se había convertido en vergüenza para ella, algo que jamás imaginó escuchar de la persona por quien había dado todo su corazón. Mientras él lloraba suplicando, intentando convencerla de quedarse, Elena se alejaba orgullosa, segura de haber elegido bien, creyendo que el dinero le daría felicidad auténtica, porque había decidido irse con Fernando, un hombre millonario, dueño de empresas, poderoso, reconocido en círculos sociales elegantes, pero también oscuro, controlador y peligroso, algo que ella todavía no veía porque estaba cegada por el brillo de lujo, los vestidos caros, los restaurantes exclusivos y las falsas promesas de una vida perfecta sin esfuerzo, mientras Javier quedaba destruido en silencio, sin fuerzas, sin esperanzas, pero con una herida tan profunda que no sanaría fácilmente. Sin embargo, el dolor no mata al que tiene alma fuerte, solo lo transforma, y en el corazón de Javier comenzó a encenderse algo diferente, una determinación inmensa, un deseo ardiente de levantarse, no para vengarse sino para demostrar que él valía mucho más que la pobreza material, que su talento era real, que su esfuerzo podía convertirse en algo grande, que no necesitaba humillar a nadie ni pisar a nadie para crecer, solo necesitaba fe, trabajo y valor, porque cuando la vida te rompe solo hay dos opciones: morir por dentro o renacer con más fuerza, y Javier, sin saberlo, estaba a punto de renacer como nunca hubiera imaginado. El tiempo avanzó, Elena disfrutaba su nueva vida llena de lujos, viajes, fiestas, joyas y aparente perfección, pero poco a poco comenzó a descubrir la verdadera personalidad de Fernando, un hombre frío, manipulador, arrogante, que veía a las mujeres como objetos que se compran, se usan y se desechan cuando ya no sirven. Empezaron los insultos, las humillaciones, las órdenes duras, las miradas crueles que la hacían sentir pequeña e insignificante, pero ella por orgullo callaba, porque aceptar su error significaba aceptar que traicionó a quien realmente la amaba por algo falso y vacío, y su ego aún era demasiado grande para admitirlo, mientras su alma comenzaba a desmoronarse lentamente, como cristal frágil que se rompe sin hacer ruido pero duele como el infierno. Mientras tanto, Javier avanzaba inesperadamente. Gracias a su talento, inteligencia y dedicación, creó un sistema mecánico revolucionario que llamó la atención de grandes inversionistas. Comenzó a abrir nuevos talleres, a registrar patentes, a construir empresas sólidas, logrando éxito, reconocimiento, dinero y respeto, convirtiéndose en un hombre poderoso pero humilde, consciente de que el dolor que sufrió fue el impulso más grande para llegar donde estaba, porque las cicatrices no desaparecen pero pueden convertirse en armadura cuando aprendes a vivir con ellas. Un día el destino decidió cruzar nuevamente los caminos cuando Javier entró en un restaurante elegante acompañado de Alicia, una mujer fuerte, dulce, inteligente, con luz propia, que no necesitaba presumir nada porque su valor estaba en su esencia, mientras Elena estaba allí con su vida aparentemente perfecta pero emocionalmente destruida. Cuando sus miradas chocaron, el tiempo pareció detenerse. Javier ya no era el joven herido, ahora era un hombre seguro, con presencia poderosa y mirada firme, mientras
Elena sintió por primera vez un golpe de realidad doloroso al comprender que el hombre que dejó por pobre ahora era mucho más que dinero, era carácter, respeto, nobleza y éxito real, mientras ella comenzaba a sentir que su mundo comenzaba a derrumbarse por dentro. Pero esto no era el final, solo era el principio, porque Alicia comenzó a sentir algo por Javier y él comenzó a luchar contra su propio miedo a amar nuevamente, temiendo volver a sufrir, mientras Fernando planeaba negocios oscuros que podrían destruirlo todo, mientras Elena empezaba a perder estabilidad económica, emocional y social, mientras la vida preparaba una tormenta tan fuerte que nadie saldría de ella igual, porque así es el destino, te deja creer que dominas la vida hasta que decide enseñarte quién tiene realmente el control, y en este punto nada estaba escrito, todo comenzaba a oscurecerse y la verdadera historia apenas estaba despertando. La noche siguiente Javier miró las luces de la ciudad desde su balcón, pensando en su pasado, en su dolor, en el rostro de Elena cuando lo abandonó y en los ojos de Alicia que parecían ofrecerle una nueva oportunidad, pero también un nuevo riesgo. Su corazón estaba dividido entre miedo y esperanza, mientras el viento soplaba fuerte como si la ciudad misma quisiera advertirle que algo grande se acercaba, algo que cambiaría todo para siempre, porque el amor, el orgullo, el poder y la ambición son fuerzas peligrosas. Cuando chocan crean tormentas que arrasan vidas y nadie puede escapar ileso cuando la verdad cae sobre la mentira como una espada de justicia inevitable. Mientras tanto Elena comenzaba a sentir la soledad verdadera por primera vez, cuando el brillo deja de deslumbrar y te quedas solo con la sombra de tus decisiones. Comenzó a recordar la mirada sincera de Javier, la calidez de su amor, la seguridad que daba su presencia, y empezó a preguntarse qué habría pasado si no lo hubiera dejado, si no hubiera elegido riqueza en lugar de amor. Pero el arrepentimiento siempre llega tarde, nunca aparece cuando todavía puedes cambiar las cosas, siempre aparece cuando ya perdiste lo que más valía, y ahora el tiempo comenzaba a cobrar su deuda sobre ella. Nada sería igual desde ese momento, porque el destino ya había marcado su camino. Javier tendría que enfrentarse a su pasado, Elena tendría que enfrentar su culpa, y Fernando demostraría que no es el tipo de hombre con quien alguien puede jugar sin pagar un precio terrible, mientras Alicia, sin buscarlo, terminaría atrapada en medio de una guerra emocional peligrosa que nadie imaginaba, porque cuando la vida decide ajustar cuentas lo hace sin piedad, sin suavidad, sin compasión, y lo que viene después de esta calma solo puede ser tormenta. Y así el mundo seguía girando sin saber que las piezas del destino ya estaban colocadas en el tablero de la vida, y pronto cada uno tendría que jugar su movimiento final sin opción de retroceder. La noche había caído sobre la ciudad española como un manto de oscuridad silenciosa, mientras las luces parecían brillar con más frialdad que nunca, y Elena comenzaba a darse cuenta de que la vida que había elegido no era él sueño dorado que imaginó, sino una pesadilla elegante llena de dolor, humillación y miedo disfrazado de lujo, porque Fernando ya no ocultaba su verdadera naturaleza y cada día se volvía más controlador, más cruel y más distante, tratándola como un objeto, una propiedad, y no como una mujer con sentimientos, sueños o dignidad. Elena despertaba cada mañana con el corazón lleno de angustia, rodeada de paredes hermosas pero que se sentían como barrotes de una prisión invisible, donde la soledad era su única compañía real y el sonido de la respiración de Fernando durante la noche era una amenaza constante que la mantenía en alerta, porque sabía que cualquier error, cualquier palabra, cualquier mirada podía desencadenar una tormenta. Mientras tanto Javier avanzaba en un camino completamente diferente, lleno de esfuerzo, trabajo intenso, responsabilidad y éxito inesperado, porque su proyecto mecánico no solo había crecido, sino que ahora se expandía a nivel nacional y comenzaba a llamar la atención fuera del país. Las empresas lo buscaban, los inversionistas lo respetaban, y la sociedad, que antes lo veía como un simple mecánico, ahora lo admiraba como un símbolo de superación, fuerza y poder silencioso. Aún así, dentro de su corazón seguía existiendo un dolor profundo, una herida que, aunque cubierta con éxito, seguía abierta y latiendo en la oscuridad de sus noches solitarias, porque nunca olvidó aquel momento en que Elena lo abandonó, despreciando su amor para correr detrás del dinero, sin imaginar que él algún día tendría más de lo que ella había soñado. Alicia se había convertido en una presencia importante en su vida, una mujer fuerte, segura, elegante y llena de bondad, española, de alma cálida, de mirada firme, capaz de abrazar sin tocar y de sanar sin prometer.
Ella veía en Javier algo que mucha gente no veía, una mezcla de fortaleza y fragilidad, un hombre que había aprendido a construir muros para protegerse de aquellos que un día lo destruyeron, pero también un corazón noble que aún sabía amar aunque tuviera miedo. Entre ellos comenzaba a crecer una conexión profunda, silenciosa y peligrosa porque era real y verdadera, pero Javier luchaba contra sus sentimientos como si amar nuevamente fuera una traición a su pasado o una invitación para volver a sufrir. Mientras eso ocurría, la vida de Elena comenzaba a derrumbarse de forma lenta pero inevitable porque Fernando empezaba a alejarla del mundo, controlando su dinero, sus amistades, sus movimientos y hasta sus pensamientos, aislándola para que dependiera completamente de él mientras su ego crecía y su humanidad desaparecía. Cada noche Elena miraba su reflejo en el espejo y no se reconocía, veía una mujer vacía, triste, rota por dentro, alguien que cambió amor sincero por riqueza falsa y ahora pagaba el precio más alto. Sin embargo, su orgullo no le permitía aceptar su error ni pedir ayuda porque en su mente todavía existía una voz que le decía que era demasiado tarde para retroceder, demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para recuperar la vida que destruyó con sus propias decisiones. Un día Fernando la llevó a una gran fiesta llena de empresarios españoles, políticos, personas influyentes, elegantes, vestidos, trajes caros, risas falsas y miradas llenas de interés y poder, pero Elena caminaba entre ellos, sintiéndose como una sombra con el alma vacía mientras recordaba la simpleza de las noches con Javier, las risas sinceras, los sueños compartidos sin lujo pero llenos de verdad. En medio de esa fiesta Fernando discutió con ella frente a varias personas, humillándola sin piedad, haciéndola sentir pequeña, insignificante y débil mientras las personas miraban, pero nadie hacía nada porque nadie se atreve a enfrentar al poder cuando éste se viste de autoridad y riqueza. Ese fue el momento en el que Elena comenzó a sentir verdadero miedo, el tipo de miedo que no te deja respirar, que se queda en tu pecho apretando como una mano invisible, recordándote que ya no tienes control sobre tu propia vida. Mientras tanto, Javier vivía otra escena totalmente diferente porque en una importante conferencia empresarial fue reconocido públicamente como uno de los empresarios jóvenes más brillantes de España, recibiendo aplausos, respeto y admiración, algo que jamás hubiera imaginado cuando estaba de rodillas llorando el día que Elena lo dejó. En medio de ese reconocimiento su mirada se cruzó con la de Alicia y sintió algo cálido, algo vivo, algo que hacía tiempo no sentía, pero al mismo tiempo una sombra pasó por su mente, la sombra del pasado, la sombra del dolor, que aún no se había ido por completo. Esa noche, después del evento, Javier y Alicia caminaron por las calles españolas llenas de luces, vida, música, voces, gente sonriendo, y sintió por primera vez que tal vez el destino le estaba dando una segunda oportunidad para ser feliz, pero también sabía que el destino no regala nada sin pedir algo a cambio y que la vida siempre cobra las deudas pendientes. Elena, mientras tanto, vivía una noche completamente opuesta, llorando en silencio en una habitación fría dentro de una casa lujosa pero vacía, donde la soledad hacía eco en las paredes y el silencio era más ruidoso que cualquier grito. De repente escuchó a Fernando en otra habitación hablando por teléfono, planeando algo oscuro, algo relacionado con negocios peligrosos, decisiones ilícitas y amenazas ocultas, y en ese instante Elena entendió que no solo estaba atrapada emocionalmente, sino también en un mundo lleno de riesgos que podían destruirla por completo en cualquier momento. Su corazón comenzó a latir fuerte mientras una sensación de desesperación la invadía, comprendiendo que su vida ya no le pertenecía y que estaba al borde de una oscuridad más grande de lo que imaginaba. Al pasar los días algo comenzó a cambiar porque el destino siempre encuentra la forma de unir caminos que aún no han terminado su historia. Elena descubrió por medio de una noticia que Javier ahora era un empresario millonario, respetado, poderoso y libre. Esa información cayó sobre ella como un golpe directo al alma porque la enfrentó con la realidad más dolorosa. Aquel hombre que dejó por considerarlo pobre, sin valor, ahora era más grande, más fuerte y más exitoso que el mundo al que ella se aferró. Y por primera vez sintió verdadero arrepentimiento. No por perder dinero, sino por perder al único hombre que realmente la amó. Ese pensamiento comenzó a perseguirla día y noche mientras su relación con Fernando se volvía cada vez más destructiva.
Elena empezó a imaginar la posibilidad de buscar a Javier, de pedir perdón, de intentar hablar con él, aunque sabía que tal vez él ya no sentiría nada por ella. Pero el corazón desesperado no entiende de lógica. Solo entiende de necesidad. Y ella necesitaba aire, libertad, redención y quizás una última oportunidad para recuperar algo de lo que perdió el día que lo traicionó. Mientras tanto, Javier comenzó a sentir un presentimiento extraño, como si algo del pasado estuviera regresando lentamente hacia él, como una sombra que se acerca en silencio antes de tocarte la espalda. Su vida iba bien, su empresa crecía, su futuro parecía brillante y su relación con Alicia empezaba a profundizarse, pero en el fondo de su alma algo le decía que la batalla más grande aún no había llegado, que el capítulo más doloroso de su historia aún no estaba cerrado y que el destino todavía tenía una última jugada preparada. Y tenía razón. Porque en el momento en que Elena por fin decide reunir valor para cambiar su vida, Fernando descubre algo sobre ella que lo llena de ira oscura y decide hacer algo que cambiará el destino de todos para siempre. Esa noche nada volvió a ser igual. Y la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La noche había comenzado con un silencio extraño en la mansión de Fernando, un silencio que no era paz sino una señal de tormenta, algo que se siente en el aire como una presión invisible que anuncia que algo terrible está por suceder. Mientras las luces de la ciudad española brillaban a lo lejos, Elena caminaba lentamente por los pasillos sintiendo un miedo creciente dentro de su pecho, porque ya no confiaba en el hombre con el que vivía, ni en su sonrisa artificial, ni en sus palabras suaves que ocultaban violencia y control. Ella sabía que estaba atrapada, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar, una fuerza que llevaba tiempo dormida, una fuerza que gritaba que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras escuchaba los pasos de Fernando en el piso inferior como si fueran golpes del destino acercándose lentamente, Elena comprendió que había llegado el momento de elegir entre seguir muriendo lentamente en una jaula de lujo o arriesgarlo todo para recuperar su libertad y quizás su alma. Fernando, por otro lado, vivía lleno de rabia oscura porque había descubierto que Elena había intentado contactar secretamente a una vieja amiga, algo que para él significaba traición, control perdido y desafío a su autoridad. Y ese tipo de cosas él no las perdonaba jamás, porque su ego no soportaba que nadie se le escapara, especialmente una mujer que ya consideraba de su propiedad absoluta. Mientras hablaba con uno de sus socios en negocios turbios, planeaba cómo aislarla aún más, cómo controlar cada aspecto de su vida y cómo asegurarse de que nunca tuviera la oportunidad de alejarse, porque él prefería destruir antes que perder. Sus ojos ardían con una frialdad peligrosa y su mente comenzaba a organizar pensamientos que podían cambiar la vida de Elena para siempre, llevándola a un destino del que tal vez jamás regresaría. Mientras toda esa oscuridad se movía como una sombra pesada sobre la vida de Elena, Javier disfrutaba una noche completamente distinta dentro de un restaurante elegante en España, acompañado de Alicia, quien se había convertido en una luz cálida en su vida, una presencia capaz de traer paz a su corazón cansado de tanto sufrimiento. Había música suave, personas disfrutando, risas sinceras, y el ambiente tenía un toque de magia que solo las noches españolas pueden tener. Mientras el viento nocturno acariciaba suavemente las calles llenas de vida, Javier por primera vez en mucho tiempo sentía que quizá merecía ser feliz otra vez, que tal vez su corazón tenía derecho a latir sin dolor y sin miedo. Alicia lo miraba con ternura y orgullo, admiraba su fortaleza, su humildad a pesar del éxito, y esa mezcla peligrosa de dureza y sensibilidad que lo hacía único. Pero justo cuando Javier comenzaba a creer en su nueva vida, el destino decidió hacer lo que mejor sabe hacer: intervenir sin pedir permiso, porque mientras estaba en el restaurante recibió una noticia que lo dejó inmóvil por unos segundos. Alguien le comentó que Fernando estaba involucrado en negocios ilegales peligrosos y que su vida personal era un infierno oscuro lleno de violencia y control, especialmente hacia la mujer que estaba con él. Javier sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, porque aunque no quería pensarlo, la imagen de Elena apareció en su mente como una sombra que regresa desde el pasado, golpeando la puerta del alma que intentaba cerrar desde hacía mucho tiempo.
No sabía por qué, pero sintió inquietud, preocupación y algo que no quería aceptar todavía, ese sentimiento que nace cuando aún queda una parte del corazón conectada a una historia que creías terminada pero que realmente nunca cerraste por completo. Alicia notó su cambio de expresión y le preguntó si estaba bien, pero Javier solo respondió que todo estaba bien, aunque por dentro una tormenta comenzaba a formarse lentamente, sin saber si debía ignorar ese presentimiento o seguirlo hasta donde lo llevara, aunque eso significara enfrentarse de nuevo al dolor que tanto le costó superar. Esa noche, después de dejar a Alicia, Javier caminó solo por las calles españolas, sintiendo el aire frío golpear su rostro mientras miraba las luces de la ciudad y pensaba en cómo la vida podía cambiar en un instante, como el pasado podía regresar como una sombra silenciosa para obligarte a enfrentarlo aunque no quieras, aunque tengas miedo, aunque sepas que hacerlo puede herir tu presente. Pero a veces el destino no pregunta, solo empuja. Mientras tanto, en la mansión de Fernando la tensión crecía como una cuerda estirada a punto de romperse, porque él había decidido confrontar a Elena, pero no con palabras sino con amenaza disfrazada de calma oscura. Se acercó a ella lentamente con una sonrisa dura en el rostro y le hizo sentir que su vida ahora estaba completamente bajo su control, que no tenía escapatoria, que todo lo que tenía y todo lo que era dependía únicamente de él. Sus palabras, aunque dichas sin gritos, tenían un filo cortante que lastimaba más que cualquier golpe, recordándole que estaba atrapada en un mundo donde la libertad no existía y donde cada movimiento era observado. Elena sintió el corazón acelerar, su respiración volverse pesada, sus ojos llenarse de lágrimas, pero no de tristeza sino de miedo puro, mientras entendía que si no hacía algo pronto su destino sería quedar encerrada para siempre en ese infierno elegante del que nadie parecía poder salvarla. Esa noche Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió huir, o al menos intentarlo. Sabía que era peligroso, sabía que Fernando podía destruirla, pero también sabía que si no lo hacía perdería la poca vida que todavía quedaba dentro de ella. Esperó a que la casa quedara en silencio, se acercó lentamente a la ventana sintiendo los latidos en su garganta como si su propio corazón quisiera escapar antes que ella, mientras sus manos temblaban y su mente repetía una y otra vez que debía ser fuerte, que esta era su única oportunidad, que no podía fallar. Pero el destino una vez más tenía otros planes, porque justo cuando estaba lista para dar el primer paso escuchó los pasos de Fernando detrás de ella, pasos lentos, firmes, llenos de peligro, como si la noche misma se oscureciera más a su alrededor, y supo que había sido descubierta. La mirada de Fernando era fría, afilada, mortal. No necesitaba gritar para imponer miedo, solo bastaba su presencia para congelar cualquier intento de valentía. Elena quedó paralizada, sintiendo el alma caer en un abismo oscuro mientras él se acercaba lentamente, diciéndole con voz baja y controlada que en esa casa nadie tomaba decisiones excepto él, que ella era suya, que su destino estaba sellado y que cualquier intento de huir tendría consecuencias que no podría soportar. Esas palabras fueron como cadenas cerrándose alrededor de su cuello, pero al mismo tiempo despertaron en ella algo nuevo, una fuerza desesperada, una rabia interna contra sí misma por haber elegido ese camino, contra él por convertir su vida en una prisión, y contra el destino que parecía jugar con su existencia sin misericordia. Al pasar los días, Elena comenzó a actuar diferente. Ya no solo era una víctima silenciosa, empezó a observar, analizar, planear en secreto, esperando una nueva oportunidad, porque entendió que la libertad no llega sola, hay que pelear por ella, incluso cuando estás destrozada, incluso cuando el miedo te paraliza, incluso cuando la esperanza parece muerta. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a cambiar lentamente, ya que los negocios oscuros de Fernando empezaban a llamar la atención de personas poderosas y peligrosas, y eso no solo ponía en riesgo su vida sino también la de Elena. Javier, por su lado, seguía sintiendo inquietud inexplicable. Cada noche miraba el cielo español y se preguntaba por qué todavía pensaba en ella, por qué su corazón aún reaccionaba ante su nombre aunque él no lo pronunciara, por qué sentía que algo grave estaba pasando y que él estaba conectado de alguna manera a ese peligro. Podía ignorarlo, fingir que no importaba, seguir con su vida perfecta al lado de una mujer buena que realmente lo quería, pero algo dentro de él le decía que la historia con Elena aún no había terminado, que había una deuda
emocional que el destino aún no había cerrado y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ese pasado aunque eso significara arriesgar lo que había construido. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba porque una noche cuando el miedo de Elena estaba en su punto más alto, cuando la oscuridad parecía absoluta, apareció la primera señal de esperanza, una oportunidad pequeña pero real, algo que podría cambiar todo pero a la vez podía destruirlo si fallaba. Esa oportunidad marcaría el inicio de una guerra silenciosa entre libertad y control, entre pasado y presente, entre amor que alguna vez fue y dolor que todavía existe. Porque el destino aún no había mostrado su carta final y lo que estaba por venir sería más peligroso, más intenso y más devastador que todo lo vivido hasta ahora. La verdadera batalla estaba por comenzar y ninguno de ellos estaba listo para enfrentarla, pero ya no había vuelta atrás, el camino estaba marcado y cada paso que dieran nos acercaría a un final que podría salvarlos o destruirlos para siempre. La noche en España parecía más oscura de lo normal, como si el cielo mismo estuviera cargado de una energía pesada que anunciaba que algo grande estaba a punto de suceder, mientras la ciudad seguía viva, llena de luces, voces, risas y movimiento. La vida de Elena se encontraba en el punto más peligroso y decisivo de su existencia, porque después de tantas lágrimas, miedo y dolor había tomado una decisión que podría salvarla o destruirla para siempre. Ya no era la misma mujer arrogante, ambiciosa y fría que abandonó al hombre que la amaba, ahora era una mujer rota, cansada, marcada por la vida, llena de arrepentimiento pero también llena de una nueva fuerza que nacía del sufrimiento y que le gritaba que debía salir de esa prisión antes de perderse por completo para siempre. Cada noche miraba el techo oscuro de su habitación en la mansión de Fernando y sentía que su alma estaba encerrada en una jaula silenciosa donde la esperanza apenas respiraba, pero esa pequeña luz interna todavía estaba ahí, luchando contra la oscuridad, negándose a morir. Fernando cada día se volvía más impredecible, más peligroso, más inestable, como si su mente estuviera llena de sombras que crecían sin control, alimentadas por su ambición, su ego y sus negocios sucios que cada vez eran más profundos, más ilegales, más ligados a gente sin piedad que no perdona errores. Él creía tener el control absoluto de su vida, de su riqueza, de su poder y por supuesto de Elena, quien ya no era para él una compañera sino una propiedad, una pieza decorativa que debía obedecer sin cuestionar. Sus ojos reflejaban frialdad, una frialdad que no pertenece a un ser humano común sino a alguien que ha dejado de sentir humanidad y vive únicamente para dominar, someter y ganar, cueste lo que cueste. Sin embargo, lo que Fernando no sabía era que el mundo que había construido con mentiras, amenazas y corrupción comenzaba a agrietarse lentamente por dentro, como una pared aparentemente fuerte pero carcomida por la humedad del peligro que se acerca sin hacer ruido. Mientras esa oscuridad rodeaba la vida de Elena, Javier vivía un momento totalmente diferente pero igualmente intenso, aunque no lo mostrara en su rostro. Su alma no estaba en paz, porque por más que intentara avanzar, por más que intentara olvidar, por más que intentara construir una nueva vida junto a Alicia, había algo que no le permitía cerrar completamente el capítulo del pasado, una sensación interna, un presentimiento, una inquietud que no podía ignorar. Todas las noches miraba por la ventana de su apartamento en España, observando la ciudad iluminada, y sentía que algo estaba mal, que algo estaba sucediendo y que de alguna forma él estaba conectado a ese algo, como si el destino tirara de un hilo invisible que lo unía todavía a Elena, aunque él quisiera negarlo, aunque el dolor que ella le causó siguiera ardiendo dentro de su pecho como una cicatriz que nunca terminó de sanar. Alicia lo notaba, aunque él intentara ocultarlo. Ella no era tonta, conocía la mirada de un hombre que lucha contra su propio corazón. Sabía que Javier intentaba ser fuerte, leal y claro, pero también entendía que había heridas del pasado que no se borran por voluntad, que el amor, aunque traicionado, deja raíces profundas que pueden seguir vivas aún enterradas bajo capas de orgullo, dolor y rabia. Sin embargo, Alicia no era egoísta, no quería retener a Javier con cadenas, quería estar con él solo. Si su corazón realmente era libre, pero por dentro comenzaba a sentir un miedo silencioso, el miedo de perderlo, no por una mujer perfecta sino por una historia que nunca terminó correctamente. Mientras tanto, la situación de Elena se volvió aún más grave porque los negocios oscuros de Fernando empezaron a fallar, y cuando hombres que viven del poder ilegal sienten que están perdiendo control, se vuelven más peligrosos, más violentos, más impredecibles.
Una noche Elena escuchó una conversación secreta llena de amenazas, planes oscuros y decisiones que podían llevar a la ruina total, no solo económica sino también legal y física. Entendió que si permanecía ahí terminaría destruida junto a él, quizá desaparecida, quizá usada, quizá sacrificada como una pieza más en el juego sucio de poder. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras el miedo se mezclaba con determinación, porque comprendió que esa no era solo una cuestión de tristeza o infelicidad, ahora era una cuestión de sobrevivir. Fue entonces cuando el destino dio su primer gran golpe en esta nueva etapa, porque Elena logró escapar por unos minutos, logró salir sin ser vista, corrió por las calles españolas con lágrimas en los ojos, el corazón acelerado, la respiración pesada, sintiendo el frío de la noche y la libertad rozando su piel, pero también sintiendo el terror de saber que si Fernando la encontraba no habría misericordia. No sabía a dónde ir, no tenía verdadera familia cerca, muchas amistades la habían abandonado cuando cambió de vida por dinero, pero su mente desesperada la llevó a pensar en el único nombre que aún representaba seguridad, verdad y amor, aunque ella misma lo había destrozado. Javier. Llegar a él no fue fácil, no solo físicamente sino emocionalmente, porque cada paso hacia su mundo era una batalla interna entre vergüenza, arrepentimiento, miedo y esperanza. ¿Tenía derecho a pedir ayuda después de todo lo que hizo? ¿Tenía derecho a pronunciar su nombre después de destruir su vida en el pasado? ¿Tenía derecho siquiera a acercarse a él? Su corazón decía que no, pero su desesperación gritaba que sí, porque era lo único que le quedaba, la última luz en un mundo lleno de sombras. Así que, siguiendo la última chispa de valor que tenía, comenzó la búsqueda hacia él. Javier esa misma noche estaba sentado en su oficina revisando documentos, mirando el gran ventanal mientras la ciudad brillaba debajo de él, pero su mente estaba lejos de allí, perdida en pensamientos profundos, cuestionando si la paz que intentaba construir era real o solo una capa bonita sobre una herida abierta. De repente sintió algo extraño, un temblor interno, una sensación como si algo estuviera acercándose, como si el pasado estuviera tocando a la puerta de su destino nuevamente, y esa sensación se hizo más fuerte hasta que, finalmente, el golpe llegó en forma de realidad cuando escuchó que alguien lo buscaba desesperadamente. Cuando la vio, su mundo se detuvo. Elena estaba frente a él después de tanto tiempo, pero no era la misma mujer orgullosa, fría, segura y arrogante que lo abandonó. Ahora estaba destrozada, debilitada, con lágrimas en los ojos, la mirada rota, el alma temblando, como una niña perdida que solo busca refugio. Ese impacto fue brutal para Javier, porque su corazón reaccionó antes que su mente. Sintió un golpe de dolor, mezcla con compasión, rabia con tristeza, amor con miedo. No sabía qué hacer porque parte de él quería cerrar la puerta y dejar que el pasado muriera definitivamente, pero otra parte, algo más profundo, más humano, más real, no podía ignorar el sufrimiento que veía frente a él. Elena comenzó a hablar con voz temblorosa, su cuerpo entero vibraba entre miedo y arrepentimiento. Contó lo que vivía, el infierno que había soportado, el monstruo que realmente era Fernando, la prisión en la que había convertido su vida, y sobre todo confesó su error del pasado, no como excusa sino como una aceptación dolorosa, reconociendo que había destruido el único amor verdadero que tuvo por perseguir una riqueza vacía que terminó convirtiéndose en una maldición. Sus palabras no eran arrogantes ni manipuladoras, eran reales, llenas de dolor, verdad y culpa, algo que Javier sintió en el alma aunque intentaba mantenerse fuerte. El silencio después de su confesión fue pesado, como si el tiempo se detuviera. Javier miró la ciudad desde su oficina y luego miró sus ojos llenos de lágrimas y comprendió que esa no era simplemente una visita del pasado, era un grito de ayuda desesperado, una llamada del destino, un momento decisivo donde debía elegir entre dejarla morir en su mundo oscuro o arriesgarse a volver a sentir, a volver a involucrarse, a volver a sufrir quizá. Era una decisión enorme, porque no solo se trataba de Elena sino también de él, de Alicia, de su vida presente, de su futuro. Pero Javier siempre fue un hombre con corazón noble y aunque su alma estaba herida no estaba muerta, todavía sabía sentir. Así comenzó una nueva tensión silenciosa, porque Javier aceptó escucharla, aceptó ayudarla, al menos protegerla por esa noche, pero eso ya era suficiente para encender una guerra inevitable entre él y Fernando, un hombre que no perdona, que no olvida, que no deja escapar lo que considera suyo.
Cuando Fernando descubriera que Elena había huido, cuando supiera que estaba con Javier, la tormenta sería brutal, no solo emocional sino peligrosa, real, física, destructiva, capaz de arrasar con todo lo que se cruzara en su camino. Y mientras la noche avanzaba, mientras la ciudad seguía respirando vida sin saber que el destino estaba jugando con los corazones de 3 personas, los caminos estaban ya marcados. La batalla entre pasado y presente, entre amor herido y peligro mortal, entre libertad y control, estaba oficialmente declarada. Y nadie estaba preparado para lo que estaba por venir, pero ya no había vuelta atrás, porque cuando el destino decide cobrar sus cuentas no hay lugar donde esconderse. Lo que se aproxima no será solo dolor, será guerra emocional, psicológica y tal vez algo peor. La verdadera tormenta apenas está empezando y las consecuencias serán irreversibles. La ciudad española estaba cubierta por una noche profundamente oscura, llena de tensión silenciosa, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de una historia marcada por errores, decisiones dolorosas, amor roto y un destino que nunca dejó de observar en silencio cada paso que dieron Javier, Elena y Fernando. Dentro del edificio donde Javier había dado refugio a Elena, el ambiente estaba cargado de emociones pesadas, porque aunque ella estaba a salvo físicamente, su alma seguía temblando de miedo, culpa y desesperación, mientras Javier estaba dividido entre su pasado y su presente, entre lo que su corazón aún sentía y lo que su razón intentaba controlar, y entre lo que debía hacer como hombre justo y lo que temía hacer como hombre herido. Alicia también formaba parte de esta tormenta emocional, aunque no estuviera presente en ese preciso instante. Su figura pesaba en la mente de Javier, recordándole que su vida había continuado, que había construido algo nuevo, algo limpio, algo verdadero, pero ahora el destino lo había colocado frente al pasado que jamás terminó de cerrar y le exigía una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Elena estaba sentada mirando el suelo, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro, sintiendo que cada segundo que pasaba era un regalo, pero también una cuenta regresiva, porque sabía que Fernando no se quedaría quieto, sabía que la buscaría, sabía que su furia no tenía límites y que cuando se siente traicionado es capaz de destruir cualquier cosa que se cruce en su camino. En su corazón había miedo, pero también había algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza, no una esperanza arrogante basada en dinero, poder o lujo, sino una esperanza sencilla, humana, esa que nace cuando alguien te ofrece protección aunque no tenga ninguna obligación de hacerlo, esa esperanza que nace del corazón noble de Javier, el mismo hombre al que ella lastimó y sin embargo seguía siendo capaz de ayudarla cuando más lo necesitaba. Mientras eso ocurría, Fernando estaba lleno de una furia que quemaba por dentro. Su orgullo estaba herido, su control se había roto y eso para él era inaceptable. Su mente ya no pensaba de forma lógica, solo existía el impulso de recuperar lo que él consideraba suyo y destruir a quien se atreviera a desafiarlo, sin importar consecuencias, sin importar riesgos, sin importar nada, porque su corazón ya no tenía humanidad, solo oscuridad, hambre de poder, sed de dominio y una violencia que había crecido con su vida sucia y que ahora explotaba como una bomba sin control. Reunió información, llamó contactos, movió influencias hasta que finalmente supo dónde estaba Elena, y cuando escuchó el nombre de Javier algo ardió aún más dentro de él, como si el destino hubiera elegido al peor enemigo posible para enfrentar su ego, porque no soportaba la idea de que ella estuviera con el hombre que alguna vez fue su sombra, pobre, insignificante, y ahora era un imperio más grande que el de él. La noche avanzaba lentamente, pero el tiempo parecía correr a una velocidad diferente para cada uno. Javier se mantenía firme aunque por dentro estaba lleno de dolor, contradicción y tensión. Miraba a Elena y veía a la mujer que amó, la mujer que lo destruyó, pero también la mujer rota que ahora necesitaba ayuda. Sentía rabia, pero también compasión, dolor, pero también humanidad. Había una batalla interna tan fuerte dentro de él que parecía que su alma misma estaba siendo desgarrada en 2 partes irreconciliables. Y aún así había algo que permanecía intacto: su sentido de justicia, su esencia noble que jamás permitió que la crueldad guiara sus decisiones. Sabía que no podía dejarla sola, sabía que no podía abandonarla, sabía que no podía convertirse en alguien frío como Fernando. Pero antes de que pudiera decidir, el destino volvió a golpear con fuerza, porque Fernando finalmente llegó.
La tensión en el ambiente se volvió tan intensa que casi podía sentirse palpitar en las paredes, en el aire, en el corazón de quienes estaban ahí. Era el enfrentamiento inevitable, el choque final entre dos hombres tan diferentes pero ahora unidos por una mujer, por una historia de amor, traición, dolor y destino. Fernando entró con esa presencia oscura, peligrosa, amenazante, capaz de convertir cualquier lugar en un escenario de terror. Su mirada estaba llena de odio, su voz estaba cargada de veneno y cada palabra que decía era como un cuchillo dirigido directamente al alma. Elena sintió cómo su cuerpo comenzaba a temblar, su respiración se volvió pesada y su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar, porque ver a Fernando ahí no era solo enfrentar a un hombre, era enfrentar el miedo que la había dominado durante tanto tiempo, era enfrentar su pasado, sus decisiones, su castigo, era enfrentar la consecuencia viva de haber elegido mal. Pero esta vez no estaba sola. Javier se interpuso entre Fernando y ella, sin miedo, sin retroceder, sin permitir que el terror lo paralizara. Su mirada era firme, fuerte, decidida, mostrando que ya no era el joven débil que un día lloró por amor. Ahora era un hombre completo, poderoso, emocionalmente sólido y dispuesto a luchar aunque eso significara arriesgarlo todo. El enfrentamiento entre ambos fue intenso, no solo físicamente sino emocionalmente. Era una guerra de ego, de dolor, de orgullo, de historia. Fernando lo insultaba, intentaba humillarlo, intentaba hacerlo sentir pequeño otra vez, como si quisiera devolverlo a aquel tiempo donde no tenía nada, pero ya era demasiado tarde, porque Javier había recorrido un camino de fuego que lo hizo más fuerte que cualquier palabra y más grande que cualquier amenaza. Le dejó claro que Elena no era una propiedad, no era un objeto, y que si quería llevarse algo tendría que pasar sobre él. Esa declaración encendió más la furia de Fernando, quien ya no pensaba, solo actuaba guiado por su rabia animal. Lo que siguió fue una de las escenas más intensas de toda la historia, una confrontación que parecía mezclar destino, dolor, amor, miedo y violencia en una explosión de emociones descontroladas. Hubo gritos, hubo empujones, hubo peligro real, hubo momentos en los que la situación pudo terminar en tragedia absoluta, pero también hubo algo más poderoso que todo eso: la valentía. Elena vio ante sus ojos cómo Javier estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, algo que ella jamás mereció, pero que el destino aún así le ofrecía como una última oportunidad de redención. Esa imagen quedó grabada en su alma como una marca eterna, recordándole quién fue realmente el hombre que abandonó por dinero y quién fue el hombre que eligió y que ahora la estaba persiguiendo como un demonio. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Fernando intentó imponerse definitivamente, pero en ese momento el mundo que él había construido con amenazas, corrupción y poder ilegal comenzó a desmoronarse, porque finalmente las autoridades empezaron a rodearlo. Las consecuencias de su vida oscura llegaron hasta él como fantasmas del pasado, reclamando justicia y castigo. No fue Javier quien lo destruyó, no fue Elena, fue el propio destino que tarde o temprano cobra todo lo que se hace en la oscuridad, y esa noche eligió hacerlo frente a las personas que más quería dominar. Fernando gritó, luchó, amenazó, pero ya no tenía control, ya no tenía poder, ya no tenía escapatoria. Su reino se derrumbaba y con él su máscara de invencible. Mientras todo sucedía, Elena cayó de rodillas llorando, no solo de miedo sino de liberación, de dolor acumulado, de culpa, de arrepentimiento profundo. Era como si su alma finalmente respirara después de mucho tiempo atrapada bajo una presión interminable. Javier la sostuvo sin palabras, sin reproches, sin exigir explicaciones, simplemente estuvo ahí como siempre. Fue alguien que ama de verdad incluso cuando ha sido herido hasta el alma. Esa escena fue el cierre emocional que el destino había preparado, no como un cuento perfecto donde todo termina color de rosa, sino como una lección dolorosa, real, humana, donde cada decisión tiene un precio y cada error deja cicatrices eternas. A partir de ese momento la historia comenzó a tomar su desenlace verdadero, porque aunque Fernando fue retirado de su sombra, su recuerdo quedaría como una marca para siempre. Elena comenzó un proceso largo de reconstrucción de su vida, no como la mujer arrogante que fue, sino como alguien humilde, consciente de su pasado, decidida a no repetirlo más, aprendiendo a vivir con sus errores, pero también agradecida por tener una segunda oportunidad de respirar sin miedo. No sabía qué futuro tendría, no sabía si alguna vez podría perdonarse completamente, pero al menos sabía que estaba viva, libre, y eso ya era un milagro. Javier por su parte quedó en silencio frente a su destino.
Había cumplido con su esencia, había protegido, había sido humano, había sido fuerte. Su corazón aún dolía porque las heridas profundas no desaparecen fácilmente, pero también había una paz nueva, una sensación de cierre verdadera, como si finalmente hubiera podido cerrar un círculo que llevaba años abierto, sangrando dentro de él. Ahora su camino estaba claro, podía mirar hacia adelante sin cadenas del pasado, sin sombras persiguiéndolo, sin dolor clavado en el pecho. Sabía que su futuro estaba donde su corazón era respetado y donde su vida era valorada genuinamente. Elena miró a Javier una última vez con lágrimas que ya no eran solo de dolor sino de gratitud profunda desde el alma. No pidió amor, no pidió volver, no pidió algo imposible, solo pidió perdón, no con palabras bonitas sino con la verdad de su mirada, reconociendo todo el daño que causó, aceptando que algunas pérdidas son para siempre y que algunas historias, aunque estén llenas de amor, no están destinadas a terminar juntas sino a enseñarte quién eres realmente. Javier la miró con humanidad, con madurez, con un cariño que no necesitaba posesión ni relación, solo necesitaba paz, y finalmente ambos entendieron que el destino había hecho su trabajo. La vida continuó, la ciudad volvió a respirar tranquilidad y el cielo español comenzó a iluminarse con un amanecer nuevo, simbolizando el cierre de una noche larga de dolor y el inicio de una nueva etapa para todos. No fue un final perfecto, pero fue un final verdadero, un final donde cada uno recibió lo que el destino tenía preparado, un final donde el amor no triunfó como cuento de hadas, pero sí como fuerza humana que salva, que protege, que libera incluso cuando ya no construye un futuro juntos. Y así el destino cobró su precio, pero también dio una última oportunidad de vivir de verdad.